Bueno, miembros de Jaquiunde, rectores, queridos amigos, señoras y señores, Jaun Andreok, buenas tardes, arratsalde-on. Bueno, lo primero de todo lo que quería hacer es agradecer al Museo de Navarra por la acogida que nos hace en este magnífico espacio, que como se ve estamos desbordando. El atractivo que tiene nuestro conferenciante, pues esto ha dado lugar a esto. Sí que querría, antes de continuar haciendo algún comentario, para que sepa todo el mundo que esto se está grabando y la conferencia que luego va a dar va a estar disponible en la página web. Bien, antes de presentar al candidato, que a lo mejor necesita de presentación, sí que querría hacer Es la tendencia de los rectores a la psicopatología de la vida cotidiana. Quería decir, evidentemente, al conferenciante, no sé si te presentas algo ahora, de todas maneras, Pedro. Querría hacer una sucinta presentación de Jaquiunde. Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, decidió, pues a comienzos de los años 2000, con el apoyo de todas las universidades que están implantadas en el ámbito territorial de lengua y cultura vasca, promover la creación de una academia de las ciencias de las artes y de las letras. Esta academia es Jaquiunde, que surge en octubre de 2007. Voy a ser muy breve, pero sí que querría decir que valores que hay que destacar de lo que es la academia, de lo que es Jaquiunde, es la apuesta por la excelencia, la defensa de la libertad de investigación y la independencia de los poderes políticos y económicos. Actualmente cuenta con 67 miembros, 56 de número. Luego, los 7 rectores de las universidades implicadas, que somos las universidades, la Pública de Navarra, la de Deusto, la del País Vasco, la de Educación a Distancia, la de Mondragón y la de Po y los Países del Adur, tiene también 2 miembros honoríficos, secretaria y tesorero. Con eso sale el número que he comentado antes. Está compuesta por especialistas de prestigio en ámbitos como la literatura, el derecho, la historia, la antropología, la ciencia, el cine, la música o la arquitectura. La preside, y yo diría que muy bien, el físico-químico Jesús Ugalde, que está aquí presente. Su sede la tiene en la Torre Olaso de Vergara, donde se celebran las reuniones ordinarias, que son bianuales. Surgió la idea de una de estas reuniones, de las 2 que se celebran cada año, irla rotando por las distintas universidades que formamos parte de Jaquiunde. Hice la propuesta en Jaquiunde de que fuese la Universidad Pública de Navarra la que acogiese esta primera reunión itinerante. Debo agradecer también a los rectores del resto de las universidades, que cuando les propuse lo accedieron, y debo decir que es un honor que esta primera reunión itinerante de Jaquiunde se celebre en la Universidad Pública de Navarra. Esta reunión va a ser mañana, y hemos aprovechado, y es la razón de este acto, de esta conferencia, hemos aprovechado para, fuera de la universidad, el hacer este acto de hoy, esta presentación, de la que se va a encargar Pedro Echenique, con el fin de ayudar al conocimiento general por parte de la sociedad de Jaquiunde. Pedro Echenique, nuestro conferenciante de hoy, fue el primer presidente de Jaquiunde, hoy presidente de honor. Y algo debo decir también de Pedro Echenique. Necesariamente, cuando me refiero a él, tendré también que ser muy sucinto, porque si no me extendería demasiado. Pero sí que, Pedro Echenique actualmente es catedrático de Física de la Materia Condensada en la Universidad del País Vasco. Preside la Fundación Donostia International Physics Center. Es también presidente de la Junta de Socios de CEIC Nanogune, vicepresidente de Innovasque. Ha ocupado puestos como el de consejero de Educación del Gobierno vasco, miembro del Consejo Rector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también miembro de la Sociedad Americana de Física, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, de la Real Academia de Ciencias, Letras y Artes belga.
que conste que me dejo muchas cosas. Es miembro del Consejo Científico de la Fundación BBA, de la Fundación Trilateral, consejero de IDDM, de Mafre Norte, consejero de excelencia de Eusko Ikaskuntza. Tiene numerosos premios. Voy a citar solo alguno. Es de los premios Príncipe de Viana, Príncipe de Asturias, Max Planck, Nacional Blas Cabrera, ha recibido la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y también tiene reconocimientos particulares que supongo que a él le satisfarán mucho, como el ser hijo predilecto de la villa de Isaba. Su trabajo de investigación corresponde a la física, fundamentalmente física de partículas y en la interacción de cargas y radiación con la materia. Ha dirigido 24 tesis doctorales y publicado más de 300 trabajos de investigación. Es de admirar la capacidad de este científico, apoyando en un sólido trabajo en su campo para hacer una cantidad de actividades como la que acabamos de ver. Y también es de admirar su capacidad de comunicación. Yo creo que seguro que esto, quien no lo sepa ya, hoy lo va a comprobar con la exposición que inmediatamente va a hacer, titulada La sublime utilidad de la ciencia inútil. Así les dejo con Pedro Echenique. Muchas gracias, eskerrik asko. Gabon, eskerrik asko aurkezpen politagatik, eta eskerrik asko bai errektoreari eta bai jakiundiri hemen hitz egiteko eman didazuen aukeragatik. Pozik agertzen naiz nire lurrean eta baita ere eskertzen dizuet zurei hemen nire nafarkideak ona etortzea. Mis primeras palabras son de agradecimiento por esta cariñosísima presentación. Al principio he visto en alguno de mis amigos del sur de Navarra un momento de consternación cuando has anunciado mi candidatura, porque, claro, tú tenías en mente alguna oposición que me querrás hacer pasar, pero ellos han interpretado el 24 de mayo. Pero en cualquier caso, esta cariñosa presentación la agradezco de veras. Suelo decir, además, citando a un lord inglés, que esta presentación, le oí decir a otro que le presentó lo mismo, que esta presentación a mi padre le hubiese gustado y mi madre se lo hubiese creído. Pero yo agradezco porque, siendo un poco hiperbólica o bastante hiperbólica, viene del corazón, ¿no? Pensando cómo empezar esta charla, releía la conferencia que el gran físico norteamericano Rowald dio a finales del siglo XIX. Y en esta conferencia él se preguntaba por qué mi hija, mi querida hija, por qué mi esposa amada van a morir. ¿Por qué cuando viene el médico lo único que me dice es que no hay remedio? Este es un personaje curioso. Por ejemplo, testificó el Rowald en el Tribunal Supremo norteamericano, y a la pregunta del juez ¿quién es el mejor físico de los Estados Unidos?, contestó yo mismo ser. Esto le produjo una crítica fuerte al volver a su universidad de origen, a lo que él replicó, pero es que estaba bajo juramento. Entonces, pues este Rowald se pregunta ¿por qué mi hija va a morir? Y él mismo encuentra la respuesta. La respuesta es la ignorancia. El remedio nos es desconocido. Este discurso es especialmente conmovedor porque él mismo muere 14 meses después de diabetes. Creo que el remedio por la insulina 20 años más tarde o así, espero. Entonces, pero siendo un buen científico, muy buen científico, dice, ¿sería posible esperar, o racional esperar, que al finalizar el siglo XX, un ataque conjunto al problema, desde la óptica de la química, de la física, de la biología, haga que un padre como yo no tenga que encontrarse en esta situación de sufrimiento? Y la respuesta es sí, es exactamente lo que ha ocurrido. El siglo XX es el siglo del triunfo de la ciencia y la tecnología y de la aplicación del conocimiento científico a reducir
la dependencia de la humanidad, por lo menos de gran parte de la humanidad, la parte desarrollada, del entorno natural, hacer que nuestra vida sea menos dolorosa, más larga, más satisfactoria, en definitiva más humana. La ciencia ha ejercido una misión humanizadora para la sociedad. ¿Cómo empieza todo esto? Pues hace 2500 años, cuando los griegos abandonan el mito y lo sustituye por la razón, haciéndose preguntas que ahora nos parecen ingenuas, pero cambiando el enfoque sobre la racionalidad del universo. Algunas de las preguntas de los griegos hoy las ha contestado la física moderna. En realidad, el triunfo de la ciencia moderna es fruto de una combinación exitosa de dos realidades. Por un lado, la realidad física testeable y testeada por el experimento, y el EPUR se mueve de Galileo, mirar, observar. El experimento es el único test de la realidad física, el único test de la verdad en ciencia. Y por otro, la realidad abstracta de conceptos y de imágenes que surgen de la búsqueda de coherencia interna que aportan las matemáticas. Y en este sentido, la ciencia también es griega, con Arquímedes como pionero. La ciencia se fundamenta en esa racionalidad. El éxito les afianzó a los griegos en la creencia en la racionalidad del universo. Pero es una creencia. La ciencia se fundamenta en una fe, o si prefieren, en un optimismo. El creer que el mundo material es cognoscible, que podemos entenderlo si nos esforzamos y preguntamos y volvemos a preguntar y afinamos la pregunta, etc., llegaremos a entenderlo. Y esto no es obvio, no hay prueba científica de que tenga que ser así. Es verdad que los éxitos del pasado justifican la fe y la esperanza en el futuro, pero es realmente maravilloso que el mundo sea reducible, parece, a leyes naturales. No es nada natural que tenga que haber leyes naturales. Y todavía más, que sea reductible a las matemáticas, algoritmos matemáticos. Este es el famoso encantamiento jónico del que habla Holton, el gran historiador de Harvard, que es con referencia a Tales de Mileto. Ahora bien, aunque hoy me voy a concentrar en el carácter utilitario de la ciencia, ante una audiencia tan motivada por lo que veo como ustedes, es importante resaltar el carácter cognitivo de la ciencia, la capacidad de decir cosas a nuestra imaginación. La ciencia no es un conjunto congelado de dogmas, sino que es una aventura intelectual, una aventura humana que en los últimos años ha cambiado la concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. Mi opinión, sin despreciar otras contribuciones señeras de otros muchos campos de las humanidades que deben ser protegidos y cuidados, el edificio conceptual de la ciencia moderna es la obra colectiva, cultural más importante de la humanidad. Es quizás la obra de arte cultural más importante de la humanidad. Hemos aprendido que el tiempo y el espacio surgieron en una gran explosión hace unos 14.000 millones de años, que vivimos en un pequeño planeta, en los arrabales de una galaxia como las que hay cientos de miles de millones. Aún así, la luz tarda 8 minutos en ir al Sol y tardaría 100.000 años en cruzar nuestra galaxia. Eso es lo que no somos nada, ¿no? En el miércoles de ceniza se nos daban cenizas, eres polvo y en polvo te has de convertir. Exactamente eso es lo que dice la ciencia. Somos polvo de estrellas y estamos inmersos en un proceso cíclico inexorable que nos va a llevar a ser polvo de estrellas. Y a la vez, esta pequeñez nuestra en el universo va acompañada de cientos de miles de millones de neuronas conectadas que nos hacen ser conscientes de nuestra pequeñez. Esa es la grandeza del hombre o de la persona. Yo estoy educado en la vieja escuela y cuando digo hombre quiero decir hombre, mujer, persona, etcétera, para evitar luego discusiones sobre este punto, ¿no? Hemos aprendido que todos los seres vivos estamos emparentados, que todos llevamos en nuestras células el ADN como testigo vivo de la evolución de la vida en la Tierra. Hemos aprendido que los continentes se mueven, pero sobre todo hemos aprendido que cuando hay billones de átomos sin interacción aparecen propiedades nuevas, que son deducibles, no son deducibles de los átomos, pero son reducibles. La emergencia es uno de los grandes logros
La emergencia de propiedades nuevas es uno de los grandes logros de la ciencia del siglo XX. El todo es más que la suma de las partes. Este aspecto cultural de la ciencia es comprendido y defendido por todos los científicos. Wilson, cuando fue preguntado en el Senado norteamericano ¿para qué vale un acelerador de partículas que vale 3.000 millones de dólares? ¿En qué sirve? ¿Sirve para algo? La discusión es bella y larga, pero la voy a resumir. ¿Sirve para algo para defender nuestro país? No, para nada. Sirve como la poesía, la música, esas cosas con las cuales disfrutamos y cuidamos y veneramos y por las que somos patriotas. No sirve para nada en la defensa de nuestro país, excepto en hacer que merezca la pena defenderlo. Este aspecto cultural de la ciencia hay que progresar, hay que defenderlo. Y en esto vamos junto con otras ramas que desgraciadamente no tienen el apoyo suficiente, ¿no? El año pasado el National Endowment de los Estados Unidos para las Artes fue 150 millones de dólares y lo que ellos llaman humanidades, que yo, como he dicho antes, llamo otras ramas de humanidades, 170 millones. Y está muy bien, y es muy poco, porque si miran lo que Estados Unidos dedica a ciencia básica, ven la gran diferencia. Tremendo. Yo creo que esto es excesivo y debe ser corregido, pero esta es otra discusión. ¿Por qué lo hace? Lo dijo Bertrand Russell. La ciencia como prosecución de la verdad no es ni superior ni inferior a otras ramas, al arte o a ciencias sociales, etc. Por supuesto que no. Ahora bien, como importancia práctica a través de la tecnología, tiene un toque práctico, son palabras de Bertrand Russell para evitar una discusión furibunda al acabar mi charla aquí, a la que no puede aspirar el arte. Y esto es, en el fondo, podría ser el fin de mi charla, la sublime utilidad de la ciencia inútil, pero no es más que el comienzo. Y a eso ha contribuido de forma decisiva la física. Los físicos somos los historiadores y los profetas del universo. Estudiando lo que pasa en las regiones más pretéritas del cosmos, queremos entender cómo empezó todo. Rompiendo la materia, queremos entender de qué están hechas las cosas, para así entender las leyes que gobiernan las interacciones y de esta forma ser capaces de comprender y predecir. Y entre lo más pequeño y lo más grande, un universo infinito, 60 órdenes de magnitud, estamos nosotros, el hombre, la persona. O si quieren la ameba, que para esto es igual. Para esto es igual. Y porque además está claramente relacionado lo más grande con lo más pequeño. Galindo, el presidente de la Academia de España, suele decir: nunca se combinó en tan alto grado lo grande y lo pequeño. La cosmología y las partículas elementales, el alfa de la gran explosión y el omega de la desintegración de la materia. Ahora bien, cuando nosotros leemos cosas en el periódico sobre la física, siempre es el encanto de los extremos, lo más grande y lo más pequeño, la materia oscura, la energía oscura, cuando realmente uno de los desafíos fundamentales, en mi opinión, el más exigente, es el entender la naturaleza real de los objetos normales. ¿Por qué las cosas son como son? El entender la materia visible, que solo es el 5% del universo, pero en bella frase del premio Nobel francés, en un juego de palabras en inglés, de matters, lo que importa. Por supuesto que todo importa, pero lo que importa, porque aquí está gran parte de toda la tecnología moderna. Y si yo tuviese que resumir la ciencia del siglo XX en dos palabras, elegiría átomo y gen. O quizás átomo, gen y bit, o átomo, gen y computador, pero ya serían tres palabras. Átomo es el viejo sueño de Demócrito. Hoy, frente a lo que él creía que nunca nuestros sentidos lo verían, obviamente no los naturales, pero sí los tecnológicos, podemos manipularlo y ver la nanotecnología. Hoy sabemos que toda la materia habida y por haber se codifica en este cuadro que es el sistema periódico, que es uno de los logros culturales del siglo XX, y se explica por la física cuántica. Frente a que la gente cree
que la física cuántica es indeterminista, que es, pero difusa, confusa. Hay que recordarles que cualquier planeta puede ser desviado de la órbita por una perturbación y nunca volverá. Los electrones no. Los electrones en aluminio volverán a aluminio, a no ser que uno rompa la escalera cuántica y destruya el átomo. Por lo tanto, son la simetría del campo eléctrico y una ecuación, la ecuación de Schrödinger no relativista, bueno, relativista, Paloro y así, cosas que trabaja Ugalde para que no matice, pero bueno, son las que las que nos permiten entender la estabilidad de la materia. La materia es estable porque el átomo es estable, en primer lugar, y es estable debido a un principio de indeterminación, no exactamente el de Heisenberg, pero que impide que el electrón colapse al núcleo. Y la materia condensada es estable fundamentalmente por el principio de exclusión de Pauli, que impide que todos los electrones estén con todas las cosas iguales. Sin esto, al unir dos libros, produciríamos una energía equivalente a la bomba atómica. Es la estabilidad de la materia. Ahora bien, la física cuántica no solo es una cosa abstracta. El 30% del PIB del mundo, entre el 30 y el 40, se cree que se fundamenta en la física cuántica. No es una cosa abstracta que gobierne cosas esotéricas. Toda la tecnología, gran parte de la tecnología, la microelectrónica, etcétera, depende de la física cuántica. Pero también, por ejemplo, el comportamiento del enlace químico o criptografía cuántica, etcétera, pueden traer cambios tremendos. En una palabra, para ser breve, hoy los físicos no solo hemos transmitido a los médicos conocimientos e instrumentos que también, sino les hemos transmitido la necesidad de buscar explicaciones físicas radicales al comportamiento celular. Y eso nos lleva a la segunda palabra, vida. Átomo, quiero decir materia, gen, vida. Gen, vida. Este conocimiento de la física cuántica, del enlace químico y de la difracción de rayos X lleva a la estructura de doble hélice del ADN. Una modesta foto realizada por una mujer, Rosalind Franklin, que fue injustamente tratada por ello. Watson, en su libro La doble hélice, no trata a Rosalind Franklin con la misma altura moral como la altura científica que tuvo en su descubrimiento. Y esto no son palabras mías, son palabras del gran inmunólogo Peter Medawar, injustamente tratada por ella. Esta es la foto científica, en mi opinión, más importante del siglo XX. Lo mismo que la luz pasa por las rendijas de una ventana y aparecen zonas claras y oscuras, cuando en vez de rendijas de una ventana son planos atómicos y en vez de luz visible son rayos X, aparece esa figura. Y esa figura obliga a la estructura de doble hélice del ADN que encierra el secreto de la vida. Y les voy a explicar esto de forma sencilla. No se asusten que no empieza la parte aburrida. Es peligroso anunciar que empieza la parte aburrida. Hace 2 años estaba en Bélgica y el gran matemático, 90 años, Nirenberg, estaba presidiendo una sesión. Este acaba de compartir el premio Abel con Nash, el de la mente prodigiosa, Nirenberg. Y había un ponente matemático muy pomposo. No es que los matemáticos sean pomposos, este en concreto era pomposo, ni es una venganza a lo de... Entonces dijo, el ponente dijo, bueno, ahora empieza la parte aburrida. Y Nirenberg no se pudo contener y dijo, no, eso ya ha sido. Pues ahora viene la parte más difícil y les voy a explicar por qué esta figura, obliga a la estructura de doble hélice del ADN. Y lo voy a explicar de una forma sencilla. El cálculo teórico completo es difícil porque son 640 átomos en una celda unidad y no, con una simetría tridimensional, pero tampoco es muy difícil. Pero lo voy a explicar de forma sencilla. Si tuviese una filmina y un pulso mejor, lo iluminaría con el puntero y lo podría hacer. Lo he puesto en PowerPoint. Fíjese, ahora tengo aquí el puntero. Si yo tengo unas rendijas aquí, en una filmina, y lo ilumino con luz visible, me salen estos. Lo único que tienen que entender es que las cosas, cuanto más juntas están en espacio real, más separadas están en la imagen, nada más. Ahora, yo tuerzo esto y se me tuerce aquí. Tuerzo al otro lado y se me tuerce aquí. Eso es física de bachillerato. Ahora bien, si yo ahora tengo un zigzag, una hélice, como la onda B
los planos en esta dirección y los planos en esta, la cruz. Ya tengo la cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés. Si yo cambio el ángulo, este ángulo, con lo cual este ángulo de la figura de Rosalind Franklin me dice cuál va a ser la anchura del ADN y dónde se van a colocar unos átomos u otros. Hace falta además de eso el conocer el enlace químico. Si suavizo esto un poco, pues me queda esto. Pero claro, esto es una hélice. ¿Por qué dos? Porque fíjense, aquí falta la cuarta línea. Y esto es debido a lo que aprendemos en física y en el bachillerato, la interferencia. Cuando hay ondas, luz más luz, a veces es más luz y a veces oscuridad. Lo mismo que al tirar una piedra a un estanque, aparecen crestas de máximos y de mínimos, porque hay interferencias en las ondas. Por lo tanto, tiene que haber dos para que la cuarta se cancele. Esto es más técnico y por eso esto nos da la idea de que tiene que ser doble hélice. Y además, para que se cancele la cuarta, pues esto tiene que estar a una cierta distancia. No voy a alargar más, pero les he explicado por qué la cruz de San Andrés lleva a la doble hélice. Se lo resumo aquí. Espacio real. El modelo de Watson y Crick. La anchura es, no sé cuánto es, 2 nanómetros. 2 nanómetros. Cruz de San Andrés. Ahora, lo que he dicho antes. En la imagen, lo que es grande en el espacio real aparece pequeño. Y lo que es pequeño aparece grande. Esta es la simetría grande. No se preocupen si no entienden en detalle. Es el flavor, tienen que llevarse el flavor y irse convencidos que lo han entendido. Y ya está. Esta distancia, esto ya dice cuál es la simetría grande. Ahora, la distancia grande nos da la simetría pequeña, con lo cual ya sabemos cómo se separan los planos. Este ángulo nos dice cuál es este de aquí. Por lo tanto, sabemos que el fósforo se coloca a 1 nanómetro. Era 2 nanómetros la anchura del ADN. Bueno, no sigo más, pero podría seguir. Tiene que estar separada 3p octavos, siendo p la distancia que he dicho antes, para que se cancele la cuarta. O sea que Rosalind Franklin nos abre el camino a la doble hélice, que vio Crick inmediatamente. Y luego hace falta un poco más. Hace falta ver cómo las letras, que son el alfabeto de la vida, se articulan a lo largo del eje vertebral de la molécula. Y eso es lo que ve Watson. Cómo ve cómo la tinina pide a la adenina y la guanina citosina. Por lo tanto, al separarse, cada una buscará la otra. Y esto es el gran descubrimiento del siglo XX. Que en la estructura de doble hélice del ADN, y más en concreto en la forma que los 4 nucleótidos que forman las letras del alfabeto de la vida se articulan a lo largo del eje vertebral de la molécula, va encerrada la forma en que una generación transmite las características a la siguiente. Va encerrado el secreto de la vida. ¿Qué momento cuando Watson vio esto? El momento mágico. Todos los investigadores lo hemos sentido, no con la profunda dimensión de entender esto o entender la relatividad general, pero cada uno en nuestro pequeño campo lo hemos sentido. Por eso la investigación es adictiva, engancha. Es el momento del descubrimiento. Luego les lo enseñaré en detalle. Y esto es la segunda gran revolución biológica. Este es un amigo de Hyundai que me lo explicó Ginés. La segunda gran revolución biológica es lo que acabo de explicar. La primera, por supuesto, es la universalidad del origen. Todos los seres vivos compartimos el mismo origen. La segunda es la universalidad del código. Todos los seres vivos tienen la misma. Los ADNs de los diversos organismos son químicamente idénticos. Difieren en tamaño y secuencia. Compartimos prácticamente los genes con la mosca en gran proporción, incluso con el plátano. Algo que seguramente les es mucho más obvio cuando oyen algunas declaraciones en la campaña que en otras veces. Entonces, y esto nos ha llevado al genoma, al proyecto Genoma, en que tenemos la medicina personalizada. ¿Se puede modificar genéticamente la duración de la vida humana con este, como está en este cuadro? Pues parece que sí. Parece que si los experimentos en moscas y ratones fuesen extrapolables, pues se podría hacer esto, ¿no?
y podrían vivir ustedes, los más jóvenes de aquí, a algunos nos llega tarde ya, unos 540 años. Si viviesen como las moscas. Pero claro, para eso habría que comer muy poco. Empezaremos, por lo tanto, el lunes. Para estar muertos de frío todo el rato. Y no solo abstinencia sexual, sino eliminación de las gónadas sexuales. Entonces, y por otro lado, no sabemos si a este tamaño la cosa funcionaría. En cualquier caso, no les garantizo que vayan a vivir más, pero sí que la vida se les iba a hacer mucho más larga. Bueno, entonces ahora, dicho esto, paso a materia y vida, átomo y gen. Paso a explicar algunas características de la ciencia. Tres, fundamentalmente. La primera es creatividad, la segunda es largo plazo y la tercera, veníamos hablándolo en el autobús con algunos que están sufriendo como un calvario este efecto, la burocracia. La burocracia es el enemigo mayor en estos momentos, en mi opinión, de la ciencia. Lo primero es creatividad. La ciencia, por encima de todo, es creatividad y, por lo tanto, no puede ser aprendida como método o como receta. Solo se puede aprender a hacer ciencia haciéndola junto a los que la hacen bien. Y por eso son tan importantes las buenas universidades, las grandes instituciones, donde surgen los linajes de la actividad científica. Cohen-Tanui, Premio Nobel de Física, nos contaba en San Sebastián, cómo él fue discípulo del Premio Nobel Kastler y aprendió de él. No solo conocimiento, sino comportamiento, formas de hacer las cosas. Él luego ha sido Premio Nobel y su discípulo Haroch recibió el Premio Nobel hace 3 o 4 años. Por eso hay que cuidar a las universidades como centros del saber. Luego diremos otras características. Porque el talento se puede exportar y atraer. Pero las instituciones no se exportan. Nadie exporta la Universidad de Harvard o la Universidad del País Vasco, o la Universidad Pública de Navarra o la Universidad de Navarra. Permanecen ancladas geográficamente y deben ser cuidadas, porque ahí surgen los linajes de creatividad donde la gente aprende. Es muy difícil decir qué es creatividad en ciencia. Mi opinión, lo que distingue la ciencia de otras actividades, más mundanas en creatividad, espero no escandalizar a nadie si cito a la cocina, pero bueno, que también es muy creativa, pero no es igual. Entonces, es la capacidad de pensar durante mucho tiempo sobre temas difusos que no están bien estructurados y darles forma gradualmente. Y además, en tiempos muy largos, si fuese necesario, estar continuamente pensando en ellos. Este consejo es de Newton. ¿Cómo descubrió usted la gravitación? Pensando continuamente en ello. Y la tercera es un conocimiento profundo de aspectos del tema y también de áreas relevantes y colaterales. Es difícil definir la creatividad, pero yo creo que sí se puede codificar, como lo hizo el gran matemático inglés Littlewood y otros muchos, en la descripción canónica de 4 pasos en la creatividad, ¿no? Primero es preparación, el segundo es incubación, el tercero iluminación y el cuarto verificación. La preparación es un proceso consciente. Uno tiene que destilar lo esencial del problema que le preocupa, el conocimiento relevante que ha habido, y hacerlo rápidamente, porque no puede estar todo el tiempo preocupándose de ello, porque se le puede pasar la vida. Esa es la gran diferencia entre el investigador y el sabio. El sabio quiere descubrir para entender. El investigador quiere entender para descubrir. Es una diferencia fundamental. La preparación tiene que ser intensa, porque sin competencia técnica la creatividad no existe, en ciencia al menos. Sin una preparación básica y fuerte en los principios fundamentales, intuiciones o ideas aparentemente geniales no suelen ser más que triviales repeticiones, cuando no atrevidas ignorancias. Es un proceso consciente. Y luego exige una gran competencia técnica. Este toro es de Picasso. Yo suelo preguntar a mis estudiantes, ¿te atreverías a hacerlo? Porque yo, que soy roncalés y por lo tanto atrevido, pues cuando lo vi dije, pero si esto lo hago yo.
¿Lo harías? Pues no lo sé, pero miren, Picasso tenía competencia técnica. Él ha destilado el toro, eliminando lo no esencial en su opinión. De hecho, creatividad en gran parte es sustracción, eliminación de lo accesorio hasta encontrar lo esencial. Competencia técnica, por lo tanto. El segundo es el trabajo del subconsciente. Todo hemos tenido, no como cuando Einstein se obsesionaba con la relatividad general, etc. Pero muchas veces tenemos un problema, le damos, no nos sale y ahí está en el subconsciente. Por eso es bueno que los investigadores trabajen en varios problemas a la vez y también en el doctorado para salir de la angustia de un tema concreto, ¿no? Y luego viene la iluminación, que es la emergencia de la idea creativa en el consciente. Esto se dice, yo creo que sí, que es verdad. Pasa muchas veces, no siempre, no hay que seguir esto al pie de la letra, en momentos de relajación. Einstein, cuando se obsesionaba, tocaba el piano y de repente le venía. O el momento del descubrimiento, estás trabajando de forma técnica, pero algo tienes allí y ¡clac!, te viene la idea. Por ejemplo, lo que he dicho antes, el segundo paso, cómo las bases, una base pide la otra y encajan en el eje vertebral de la doble hélice. El momento en que Watson ve esto debió ser un momento mágico. Les dejo que vean el vídeo un poco y yo me bebo un poco agua. Es el momento, cómo le encajan. ¡Clac! Momento del descubrimiento. Y ahora salen corriendo a tomarse una cerveza en el pub Eagle, que está al lado del viejo Cavendish Laboratory. Si van a Cambridge, no dejen de tomarse una cerveza en el Eagle en honor de este momento histórico. Incidentalmente, este es el laboratorio pequeño en que se descubrió el electrón en 1897 por Thomson y el neutrón en 1932 por Chadwick, un laboratorio pequeño. Poca gente sabe que la estructura de doble hélice del ADN se descubre en un laboratorio de física. Y luego ya, por supuesto, viene la verificación, que exige también, una vez que has tenido la idea, una gran competencia técnica, que puede ser teórica, experimental o de cualquier tipo. Ahora bien, no piensen que la creatividad es fundamentalmente conocimiento. Es mucho más voluntad, obsesión, convicción, decisión, acción. No solo es conocimiento, es comportamiento y sobre todo voluntad. La voluntad es el eje, esa voluntad férrea de lograr los objetivos prefijados o esperados, pero claro, con una cierta moderación, ¿no? Porque la verdad o no de una idea no depende de la intensidad con que uno cree que es verdadera. Aquí, una vez más, de lo sublime a lo ridículo, una línea. Es la frase de Cajal, ¿no? Toda obra grande en arte como en ciencia es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una gran idea. Segunda característica de la ciencia, el largo plazo. Es un trabajo en equipo. Nos apoyamos en los anteriores. Somos eslabones en la cadena. Por eso es tan importante lo que cada uno de nosotros hace. Y los estudiantes de doctorado, los que hacen el doctorado, deben saber esto, para ser conscientes de que son eslabones, que es muy importante, que es una obra colectiva. No tendríamos la Gioconda sin Leonardo da Vinci. Ya sé que esta frase también es discutible y todo esto se lleva a muchos matices, pero hay que simplificar porque el tiempo también lo exige. Pero sí tendríamos la estructura doble hélice sin Watson y sin Crick. Es la frase de Newton, ¿no? Si he podido ver tan lejos es porque me he apoyado en las espaldas de los gigantes anteriores. En realidad es de un teólogo, creo, Bernard de Chartres, ¿no? Newton la cogió y la dedicó con intenciones aviesas a humillar a Hooke, pero ha pasado como el autor de la frase, bendito sea, porque lo importante es la idea, ¿no? A mí por eso me gusta más la idea de André Gide, ¿no? Que es equipo. Todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada de las que les precedieron.
Y por eso son importantes las instituciones y son importantes los rectores, porque son olas que cogen las que viene y dejarán el espacio para otros, las instituciones. Entonces, obra colectiva. Esto se ilustra muy bien y lo quiero contar otra vez con el ADN. El ADN es una obra colectiva o el genoma. Fíjese, este es un ejemplo que yo llamo de la vida a la luz, de la luz a la vida. From light to life. 1803, un médico inglés, Young, se da cuenta que la luz visible al pasar por las rendijas de una ventana, como he dicho, da zonas claras y zonas oscuras. Este es un genio enciclopédico, al que Einstein se refiere como el último hombre que lo sabía todo. Porque este es además el que descifró la piedra de Rosetta. Bueno, culminó Champollion, ya lo sabemos, pero este es el que es además el del módulo de Young en ingeniería o de la visión tricomática en medicina, ¿no? Y por eso a mí me gusta llamarle a la figura de difracción de Rosalind Franklin la piedra de Rosetta de la vida, en conexión con la difracción de Young. Luego viene Maxwell, la luz no es más que un caso especial del espectro electromagnético. Luego vienen Röntgen, vienen von Laue, Bragg, rayos X, lo que he dicho antes. Si en vez de ranuras en una ventana son planos atómicos, si en vez de luz visible son rayos X, aparecen zonas claras y oscuras. Esta es la imagen, el espacio recíproco que se llama, de la simetría de un cristal. Luego viene Crick, que hace la teoría de difracción de una hélice, que es lo que yo les he explicado de forma sencilla con las 4 filminas. Pero aquí viene la figura de Rosalind Franklin, con la cuarta línea perdida, que lleva doble hélice. Y luego aquí gente en Hakyunden les lo puede explicar en el caso que hubiese preguntas. Luego vienen los dogmas de la biología molecular, Brenner y compañía, y estamos en el genoma. Por eso a mí me gusta enseñar esto indicando que hay 200 años de conocimiento. Y a mí no me parece apropiado que se pueda patentar un gen. Es conocimiento público, la ciencia básica debe ser de todos. Luis Cernuda lo dice muy bien, lo que es patrimonio del hombre, lo que descubre el espíritu del hombre es patrimonio del hombre y debe ser así y no debe ser privativo de nadie, ¿no? Yo creo que la ciencia básica, así lo han reconocido Clinton y Blair en su declaración, debe pertenecer a todos, ¿no? Que ahí tienen 200 años, obra colectiva. Esto es lo que ahora permite esperar con razonable esperanza que la medicina personalizada solucione muchos temas. Y lo mismo es en política científica, largo plazo. Por eso la ciencia y la política científica debe ser de largo plazo. Discontinuidades en la financiación tienen un efecto destructivo. Se puede destruir en poco tiempo lo que ha costado mucho tiempo construirlo. Y además el resto del mundo aumenta, ¿no? Es la frase de Alicia en el País de las Maravillas. Oye, este es un país muy raro, le dice al gato. Hay que correr mucho para ir de un sitio a otro. Y el gato dice, oh, el mío mucho peor, el mío hay que correr mucho para estar en el mismo sitio. Justo lo que está pasando aquí. No estamos corriendo lo suficiente ni siquiera para estar en el mismo sitio. Y hoy, por eso, luego me referiré a este punto, es tan espectacularmente, no quiero encontrar la palabra que me pide el corazón, ciego, vamos a decir, lo que está pasando en algunas políticas de investigación, lo que está pasando en algunas políticas de investigación. Y tercer punto, burocracia. Este es un tema que a mí me preocupa y me irrita extraordinariamente, y por lo que he visto en el autobús, no soy el único ni de lejos, ¿no? Hay dos aspectos aquí. La burocracia tiende a aumentar siempre. Y entonces nos encontramos que disposiciones destinadas, por ejemplo, a evitar la corrupción, a evitar que algo se haga mal, en el fondo, incluso con buena voluntad, se convierten en obstáculos para que las cosas se hagan bien. Se hagan bien. En estos momentos vamos a entrar en un tema que se ha tocado en el autobús, yo no lo pensaba decir, pero se exige a los investigadores que presenten sus resultados en hojas Excel y con determinados formatos explicando hasta dónde se tomaron un café hace 3 años o por qué eligieron un tornillo, con una ausencia total de confianza en el sistema y falta de respeto a la libertad del investigador. Y se pide
que se rellenen en hojas Excel detalles que convierten en un mero administrativo al investigador, con lo cual no hace aquello para lo cual se está pagando. Ahora, esto no es nuevo, esto pasa hace tiempo. Estamos siguiendo aquí lo que el ejército inglés y la administración inglesa sufrieron hace mucho tiempo. Fíjense la carta que el duque de Wellington escribe a la administración inglesa durante las guerras en España. Durante la marcha hacia Portugal, hacia una posición que controle la aproximación a Madrid y Francia, mis oficiales han estado diligentemente cumpliendo las hojas Excel con sus requerimientos remitidos desde Londres a Lisboa a través del correo marítimo de Su Majestad y de allí por correo terrestre hasta nuestros cuarteles. Hemos llevado a cabo un recuento de nuestras sillas de montar, bridas, tiendas y a sus correspondientes palos, así como de todos aquellos objetos de intendencia que el gobierno de Su Majestad me ha confiado. He enviado informes, también ahora piden informes cada 3 meses sobre lo que uno ha hecho investigación y lo que va a hacer en los siguientes, sobre el carácter, ingenio y genio de cada uno de mis oficiales. Y ha sido dando cuenta de cada cosa y penique, entregado salvo en 2 lamentables excepciones, por las que suplico su perdón. Desafortunadamente, aún resta por cuadrar un chelín y 9 peniques correspondientes a la caja de un batallón de infantería, y ha habido una atroz confusión en lo concerniente al número de tarros de mermelada de frambuesa entregadas a un regimiento de caballería donde una tormenta de arena al oeste de España. Esta censurable falta de cuidado está relacionada con la presión de las circunstancias, puesto que estamos en guerra con Francia, algo que tal vez a ustedes, caballeros de Whitehall, les resulte sorprendente. Y esto me llega al siguiente propósito, que no es sino el rogarles aclaración sobre las instrucciones del gobierno de Su Majestad, de manera que pueda entender mejor el por qué estoy arrastrando un ejército por estas estériles llanuras. Deduzco que debe ser por uno de los deberes alternativos que abajo detallo. Intentaré realizar con lo mejor de mis habilidades uno de los 2, pero no puedo llevar a cabo ambos. O bien, entreno en España un ejército de funcionarios británicos uniformados para bien de los contables de las hojas Excel y copiadores de Londres, o por casualidad expulso a Napoleón de España. Entonces se ríen, pero esto pasa, porque en estos momentos existe una tendencia a regular la ciencia, que es todavía peor que esto, que es impidiendo a los que hacen, haciéndola seguir, se dice, a las necesidades siempre inmediatas del mercado, y regulado por una burocracia que no entienden. Pero como veo que se me están cansando, es un momento peligroso para un orador, pero en realidad les voy a contar, para que no se desanimen, que estudios recientes de la Universidad de Cambridge indican que nadie puede mantener la atención durante más de media hora, que es lo que llevamos, independiente de lo brillante del orador. Pero la semana pasada la revista Science publicó un estudio que decía que audiencias inteligentes y emocionalmente bien dotadas como ustedes se concentran en salvajes fantasías de todo tipo, incluidas por supuesto la que ustedes están pensando. Así pues no les voy a pedir perdón por este rato de alegría. Entonces, se lo contaré con una anécdota. Presidente de una gran compañía, en una reunión, encontrábase en Londres y teniendo una entrada para escuchar la Sinfonía Inacabada de Schubert, esto que voy a contar lo he contado en todas mis charlas. Creo que solo una charla desde el año 2000 no lo he incluido. Encontrándose sin poder ir, le dio la entrada al director de personal y al día siguiente se lo encontró en la empresa y le preguntó: ¿qué tal el concierto? Y el director de personal le contestó: tendrá usted mi informe mañana por la mañana. Esto dejó perplejo al presidente, que acudió raudo y veloz al despacho y se encontró con el siguiente informe. Informe sobre la Sinfonía Inacabada de Schubert. Durante considerables periodos de tiempo, los 4 oboes no tienen nada que hacer. Su número debía ser reducido y su trabajo distribuido sobre toda la orquesta, eliminando los picos de actividad. Los 12 violines tocaban las mismas notas. El staff de esta sección tiene que ser drásticamente reducido. Si se requiere un gran volumen de sonido, esto se puede obtener con un amplificador electrónico.
mucho esfuerzo se empleó en tocar las semicorcheas. Esto parece un excesivo refinamiento. Se recomienda que todas las notas se redondeen a la corchea más cercana. Si esto se hiciese, sería posible emplear personal de baja formación. No propósito útil se obtiene repitiendo con las trompas pasajes que ya han sido tratadas por las cuerdas. Si estos pasajes redundantes fueran eliminados, el concierto podría ser reducido de 2 horas a 20 minutos. Y finalmente, como no, señor presidente, decirle que si Schubert hubiese tenido la suerte de tener un director de personal como el que usted tiene, ciertamente hubiese tenido tiempo de terminar la sinfonía. El mensaje es que en investigación como en la música, la burocracia tiene efecto de destrozar la imaginación creativa. Si realmente valoramos la ciencia, tiene que permanecer libre de excesos burocráticos. Porque más importante, y sobre todo más rentable que fijar objetivos a la ciencia, es crear una atmósfera, un caldo de cultivo, donde la creatividad pueda florecer. Es la sublime utilidad de la ciencia inútil. ¿A dónde hubiesen llevado estudios detallados de la vela? Ciertamente no a la lámpara incandescente. Para eso fue necesaria la investigación básica. La investigación sobre la bombilla no hubiese llevado al premio Nobel de este año, los LED. Y los LED pueden cambiar la iluminación. Esto viene de un conocimiento de la física cuántica de la materia. La resonancia magnética. La resonancia magnética nunca hubiese sido encontrada con un programa billonario en dólares. Luego verán que el cáncer es parecido. Porque ¿quién se hubiese preguntado para obtener una imagen mejor que los rayos X? ¿Cómo se comportan los espines nucleares con un campo magnético? ¿O cuáles son los tiempos de relajación de sólidos, de moléculas, de líquidos? ¿O cómo danzan estos espines al campo de radiofrecuencias? ¿O cómo las matemáticas pueden decodificar todas las señales por planos? Esto nunca hubiese sido encontrado con un programa billonario destinado a encontrarlo. O el láser. Hoy es el año de la luz. ¿Por qué no el láser? El láser durante muchos años fue llamado una solución a la búsqueda de un problema. También les voy a explicar en un minuto qué es el láser. La física cuántica dice que los niveles de energía que puede tener la materia, por ejemplo, un átomo, están discretizados. Uno puede tener el de este, puede tener este o este, pero ninguno entre medio. Entonces, si por algún método, y ahora lo hay, yo pudiese invertir esa población y poner el átomo en estado excitado, pueden ocurrir dos cosas. Primero, este átomo puede caer y emite radiación correspondiente a la diferencia de energía entre estos niveles. Pero claro, cada uno lo hace de forma desordenada, incoherente. Eso no es el láser. Ahora bien, si yo teniendo el átomo ahí, llego con una frecuencia o con una energía correspondiente a la diferencia de energía, y entra uno y me salen dos. Ahora, si tengo muchísimos, los pongo a todos arriba. En cuanto me llega uno a la diferencia de energía entre los dos niveles, entra uno y me sale todo lo demás. Eso es el láser, nada más. Nada. Emisión coherente de radiación. Una solución a la búsqueda de un problema. Hoy el láser es casi una industria en sí misma. Hoy el láser puede usarse para cazar en flagrante al virus de la gripe. Puede usarse para nanocirugía. Puede usarse para medir el movimiento de los electrones en estructuras nanométricas o en moléculas que ocurren en tiempos de 10 elevado a menos 15, la milésima de la billonésima de segundo, o incluso bajar al atosegundo, la millonésima de la billonésima española. Hay tantos atosegundos en un segundo como segundos en la edad del universo. Estos tiempos son accesibles, podemos medir, y de hecho investigadores de la Universidad del País Vasco han estado en la teoría de este descubrimiento. Para que se hagan una idea de los tiempos. Esto debe ser la revista de los cracks de la tecnología. Yo no conocía, pero mis hijas sí que se la saben. Entonces, fíjense, milímetro, el milisegundo, dilucidar quién ha ganado la carrera. Microsegundo, una bala rompiendo la baraja.
nanosegundo, el comienzo de una explosión atómica, la milésima de la millonésima. Femtosegundo, la milésima es la millonésima. Femtosegundo, la milésima de la billonésima. Y nanosegundo, la millonésima de la billonésima. Hoy todo esto es accesible gracias a los láseres. ¿Qué pensaría el gran Towers, que es el que descubrió el principio del láser? No lo hizo con luz visible, lo hizo con microondas. Cuando viese que además de esto, las temperaturas más bajas del universo se consiguen con láseres, la milésima de la millonésima de grado, o las más altas, las mismas que el Sol, en Livermore y ahora en Burdeos, con el que estamos trabajando en un proyecto de Euskampus, un proyecto de colaboración internacional, Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea y Burdeos. Burdeos va a ser la segunda ciudad del mundo en que puede producir con su sistema de láser esa temperatura. ¿Qué hubiese pensado Towers? No hace falta preguntarnos esto, porque aunque él acaba de morir ahora, antes justo de cumplir los 100 años, lo dijo. Yo me siento como el castor que abajo de la gran presa de Colorado le dice a su amigo el conejo: yo no construí la presa, pero está basada en una de mis ideas. Las ideas. Los médicos en general, los cirujanos, esto cuenta Corber para relajar un poco, porque esto del láser, la física cuántica, prefieren la acción. Se cuenta de un cirujano que haciendo footing en las orillas del lago Michigan vio ahogarse a alguien, se tiró, le salvó, y cuando estaba totalmente agotado y empezó un poco más su carrera, vio ahogarse a otro, con lo cual se tiró y prácticamente ya medio muerto lo consiguió sacar a la orilla, y entonces vio con profunda irritación como su colega, el profesor de bioquímica, miraba al lago fumándose una pipa y dijo: oye, pero haz algo. Estoy haciendo algo. Estoy desesperadamente intentando encontrar quién está tirando a esta gente al lago. La sublime utilidad de la ciencia inútil. Por eso, cuando a Peruch, el descubridor de la hemoglobina, le preguntaron cómo se construye un centro de tal creatividad como puede ser el Cavendish o el Centro de Biología Molecular de Cambridge, contestó que no sabía, pero que desde luego montañas de papeles y hojas Excel no eran el camino, ni ejércitos de consultores, que libertad, cuidar bien a los jóvenes, darles visibilidad desde el comienzo y estar siempre en la vanguardia de la tecnología, porque hoy la tecnología es la que nos pone en la vanguardia de la ciencia y viceversa. Ahí ya es tecnociencia, son los que abren camino a eso. A mí me suele gustar comparar con Florencia. ¿Qué es lo que hace que Florencia, una ciudad pequeña, produzca Leonardo da Vinci, Michelangelo, Brunelleschi, Alberti? Desde luego no son hojas Excel ni ejércitos de papel innecesario, no son una avalancha de controles innecesarios que, por cierto, no tienen nada que ver con la transparencia, que en la transparencia estamos todos a favor, todos a favor. Ya que decía este profesor Navas, este artículo de Navas decía que el secretismo anida en el corazón del poder. ¿Qué es lo que lo hace? Atracción de talento, tratar bien a los investigadores, hay competición entre ciudades italianas para lograrlo, y sobre todo libertad de creación y confianza en los que uno apuesta. Tener cada vez más claro que la riqueza de las naciones se debe deber cada vez más a la riqueza de las nociones, parafraseando a un clásico. Y esto es muy importante entenderlo. Por esto yo suelo decir, frente a esta política suicida española de bajar las inversiones en investigación, yo creo que en Navarra y en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en esto, aunque por supuesto podemos mejorar, se está haciendo mejor, pero esta política suicida, suelo decir que estamos dispuestos a aceptar que se inviertan cantidades ingentes de dinero en garantizar pues, la supervivencia de los bancos, y nos dicen que no hay otra cosa. Otra cosa es que no estemos de acuerdo que los corruptos que han llevado a esta situación se vayan de rosita cuando han saqueado el Estado y la nación, y encima hablando a veces, bueno, de otros valores. Tampoco voy a meterme en aguas profundas porque veo que sé que se está grabando, pero lo que no entiendo es por qué no se invierten cantidades igualmente ingentes de dinero en garantizar el largo plazo, la educación, que es solidaridad con el futuro, la equidad, la investigación. Porque esto es una visión cortoplacista, unidimensional, que nos va a llevar a errores que pagaremos en el futuro y ya estamos pagando.
No obstante, además, las naciones que se preocupan, esto es una idea de Iñaco Pérez, que está aquí, las naciones que se preocupan de la ciencia, hay una clara correlación entre el número de publicaciones por millón de habitantes y el índice de transparencia, que es un índice de limpieza democrática. Como también hay una gran correlación entre el Producto Interior Bruto y el número de publicaciones. Noruega se sale un poco, es obvio por el petróleo, ¿no? Pero bueno. Ahora, correlación no es causalidad. ¿Somos ricos porque hemos invertido en educación y en ciencia? ¿O hemos invertido en educación y ciencia porque somos ricos? Pues no sé, esto es difícil, ¿no? Esto es difícil, pero este estudio que he leído de cómo ha cambiado el Producto Interior Bruto por persona en los Estados Unidos en los últimos 130 años, muestra un crecimiento exponencial, incluso con grandes oscilaciones, por ejemplo la Gran Depresión, prácticamente en 130 años. ¿Es explicable esto en la forma tradicional, histórica, Adam Smith, Ricardo, bueno, Carmen Gallastegui nos explicaría mejor, pero seguramente no. Seguramente exige también los estudios de Solow o de Arrow, el residual de Solow, que viene a decir que prácticamente este crecimiento exponencial solo es posible con la mejora de producción debido a la ciencia, a la tecnología, que luego actúa de forma retroactiva para así llevar a un crecimiento exponencial. Después de todo, la ley exponencial es que el incremento de algo es proporcional a lo que se ha logrado, ¿no? Y entonces es muy posible que esto tenga razón. Ahora, entonces, si esto es así, ¿por qué no les recomiendo ya a ustedes o aquí a mi hermana que está en la audiencia y a mi cuñado Alfonso que, si es que tienen algún fondo de pensión, que lo cancelen e inviertan en ciencia básica? Bueno, por tres razones. Primero, porque hay una gran distancia muchas veces, aunque se está reduciendo, entre el descubrimiento y la aplicación. Desde la ley de Faraday hasta que en las cataratas de Niágara se produzca electricidad, 76 años. Desde las ecuaciones de Maxwell hasta la transmisión sin hilo en los barcos, 40 y tantos años. Desde entender los reactores nucleares hasta ponerlos a producción de energía, 50. Ahora es mucho más lento, pero muchas veces puede haber un gran retraso en tiempo entre un descubrimiento y su aplicación. Segundo es el tema de la apropiabilidad, lo que hemos dicho. Lo que el espíritu del hombre ha producido para el espíritu del hombre es patrimonio de todos y no debe ser exclusivo de nadie. Ahora bien, aquí hay un punto que, a pesar de que los conocimientos que se produzcan en centros de excelencia sean de todos, allí hay un sistema de relaciones, etcétera, que hace, y por eso son importantes, insisto, las instituciones, que haga un anclaje geográfico. Y no es casualidad que muchas de las grandes empresas tecnológicas surjan siempre nucleadas en zonas de saber, como el Parque Tecnológico de Cambridge. Como alguien me dijo, es que cualquier problema que hay, siempre hay alrededor alguien que sabe de eso. Bueno, estamos consiguiendo prácticamente eso en nuestras universidades. El problema de la apropiabilidad. Y luego hay un tema importante que es el problema de la impredecibilidad. O sea, no sabemos, no somos el Espíritu Santo, no somos lo suficientemente sabios para acertar. Porque invirtamos billones de dólares en un objetivo sin cuidar la creatividad y la libertad de los investigadores, no vamos a solucionar el problema. Eso lo aprendió muy bien Nixon. Este es un vídeo muy bonito en que Nixon anunció la derrota del cáncer. Es un vídeo precioso, me lo pasó, está reducido, me lo pasó Iñaco, pero es un Nixon diferente al que fue derrotado. We are here today for the purpose of signing the Cancer Act of 1971. And I hope that in the years ahead that we may look back on this day and this action as being the most significant action taken during this administration. It could be. Have this many members of the House and Senate who are members of the committee back here shows how deeply they feel, and I think that for that reason we'd like to record this for a picture, so go ahead. We don't have to tell House and Senate members how to get in the picture. Eso es una gran broma que hace. No hay que decirles a los políticos cómo tienen que ponerse para la foto. Bueno, pues esto fracasó totalmente, porque no basta con esto. Y sin embargo el SIDA, cuando ha llegado el SIDA, teníamos un arsenal de posibilidades. Y por eso hay que hacer ciencia básica, porque no sabemos lo que va a venir. Y tenemos que estar preparados con un arsenal de posibilidades para luego usarlo. Estas tres cosas hacen que no sea bueno recomendar invertir de una forma
que no les recomiende que vendan sus planes de pensiones. Y esto cada vez es más importante porque vivimos en tiempos exponenciales. La velocidad de crecimiento de la ciencia es tremendo. Fíjese, el genoma humano, 3 billones americanos, 3.000 millones de bases, 3.000 millones de dólares, tardó 500 semanas. Hoy, bueno, cuando hice esta transparencia se hacía en una semana, hoy se hará en un día. Esta estación espacial en Arizona ha codificado 200 millones de objetos celestes en 10 años. La que empieza a funcionar el año que viene en el Monte Pachón, Chile, lo hará en una noche. En una noche. Es decir, hay un cambio tremendo y una velocidad tremenda y debemos estar preparados porque no sabemos lo que va a venir. Y antes de terminar, porque es un momento especialmente delicado, yo suelo decir siempre también, para un orador cuando se calienta con el tema está a gusto y su deseo de seguir va en proporción inversa del de la audiencia porque siga, pero yo creo que tenemos un poquito, me va a permitir seguir un poquito, indicarles que la investigación básica y sobre todo los cursos de doctorado de las universidades, las grandes universidades productoras de líderes, productoras de conocimiento, son gente que cuida los programas de posgrado. Tiene un beneficio tremendo en su propia investigación para la economía, no solo como parte cultural, no solo como soluciones que encuentra, aunque sea de forma inesperada, sino por la formación de personal. Gente preparada para pensar críticamente, que aportan innovación y creatividad al sistema productivo. Son un vivero de ideas. Y además una sociedad que se preocupe por lo que ocurre en las fronteras de conocimiento crea, por el mero hecho de hacerlo, un clima de excelencia en el tratamiento de sus problemas que se transmite por ósmosis al resto de las actividades, ayudando a mejorar la sociedad. Solo por esto merecía la pena apoyar la investigación básica y apoyar nuestras universidades. Esto lo entienden muy bien los americanos. Fíjense lo que decían los Chief Executive Officers de las grandes compañías con base tecnológica en los Estados Unidos, que le decían al Congreso. Léanlo ustedes porque yo aprovecho para beber agua. Veo al Lehendakari Garaikoetxea aquí, mi buen amigo, que tuve el honor de participar en su primer gobierno que de forma seria entendió que había que definir la economía productiva en un momento que se decía que la mejor política industrial es la que no existe y fundarla en el conocimiento, en la ciencia y la tecnología, y creó un programa de 100 becas el primer año para que saliesen al extranjero nuestra gente. El presidente actual de Jakiunde es fruto de ese programa. Entonces, yo creo que estará de acuerdo el Lehendakari con esto. ¿Qué es lo que dicen? La industria americana sin estas universidades dejaría de tener acceso a tecnologías básicas y a científicos e ingenieros bien educados que han servido tan bien a los intereses de América. Respetuosamente solicitamos que mantengan el apoyo a un vibrante programa de investigación universitaria con visión de futuro. La industria tiene que entender que le es rentable para ellos y eso no quiere decir que la universidad no deba considerar a la industria como fruto de preguntas interesantes en la industria farmacéutica y en otras, pero no debe hacerlo renunciando a su misión básica y convirtiéndose en un taller barato. Cada uno debe respetar su misión. Esto no lo ven tan claro algunos políticos. No me resisto, a pesar de que están siendo grabados, a citar a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura, que escribió en El País: la investigación universitaria tiene una componente de básica que no puede seguir subvencionándose en tiempos de crisis y en pleno siglo XXI, por la sencilla razón de que lo que necesita nuestra sociedad son proyectos de investigación aplicada, el Espíritu Santo, que añada valor, riqueza y empleo a nuestra economía, como si fuésemos capaces de seguir. Bueno, ahí está. La riqueza de las naciones depende de la riqueza de las naciones. Y esto es especialmente importante porque no estamos al final de la ciencia, estamos al comienzo de la ciencia. La ciencia avanza contestando a preguntas, pero creando al hacerlo nuevas preguntas. Es como si hubiese una ley de conservación de la energía, la ley de conservación de la ignorancia,
La ignorancia inconsciente pasa a ser consciente. En el momento que somos conscientes de que algo ignorábamos, estamos en el camino de solución. Es como lo del circo, ¿no? Si la lámpara del circo o la luz del circo es muy pequeña, el misterio que le rodea a lo negro es pequeño. Cuando yo aumento la luz, aumento el misterio. La gran contribución del aumento del conocimiento, la mayor, es aumentar la ignorancia. Cada pregunta contestada crean dos nuevas preguntas o muchas más y ayuda a refinar las siguientes preguntas. La ciencia avanza creando orden en el caos y creando caos en el proceso. Es lo que dijo Neruda: lo cierto es que una abstracta incertidumbre vuelve de cada caos que regresa a ser orden. Y ahora, para terminar, una reflexión general. Los grandes problemas de la humanidad no van a ser solucionados con menos ciencia. La intolerancia, por ejemplo, el crecimiento de los fundamentalismos, la dependencia con el entorno natural, el problema de la alimentación, el problema del equilibrio del medio ambiente, el problema del agua, el problema de la energía, no se van a solucionar con menos ciencia, sino con más educación y más ciencia, y es muy importante que eso lo tengamos. Ya lo había dicho antes Bacon. Y este es el resumen de mi charla. La ciencia, lo he dicho antes, no es un cuerpo congelado de dogmas, es una aventura intelectual, aventura humana, y la ciencia es económicamente decisiva, culturalmente crucial y estéticamente hermosa. La hermosura, podemos discutirlo en el diálogo, no es exactamente igual que en otros campos, cada uno tiene su idea, yo puedo decirles las mías, pero no tiene razón John Cage cuando acusa a Newton de haber destruido la belleza del arco iris, del rainbow, simplemente por haberlo deconstruido. Un físico, además de apreciar la belleza que toda persona ve en el arco iris, ve mucho más, y eso no disminuye su belleza, sino que la aumenta. Ahora bien, no todo es ciencia y tecnología, hay conocimiento y comportamiento, hay valores mucho más importantes. La ciencia es decisiva, pero no es solo lo importante. El coro de Eliot nos lo recuerda. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Esto es muy importante que no lo olvidemos. Lainel Tralgo dijo una vez, me parece correcto, que las ciencias duras, sin ciencias blandas, no son humanamente suficientes. Es verdad que a veces las blandas sin las duras no son intelectualmente suficientes, pero hay que acordarse de esta recomendación, y por eso son importantes foros en los que gentes de diversas disciplinas, gentes que ayuden a afinar preguntas, gente que discuta y empiece a entender o intentar entender el lenguaje del otro, se reúnan con excelencia, discutan y se hagan amigos para seguir discutiendo. Eso es exactamente Jaquiunde, un foro de respeto, un foro de excelencia, una centrifugadora de ideas. Gran parte de su éxito es la excelencia de su gente y también los rectores de las universidades de todas las tierras de lengua vasca, impulsados, hoy veo al menos 3, los 2 rectores de Navarra, buenos amigos, rector de la Universidad Pública de Navarra, al que debo obediencia porque me hizo honoris causa, el rector de la Universidad de Navarra, al que debo agradecimiento por todo lo que me enseñó la universidad y aprendí, y a mi rector, el rector actual, el rector de la Universidad del País Vasco. Todos ellos han hecho de Jaquiunde una cosa grande, y es de festejar que hoy nos reunamos en esta tierra vasca, en esta tierra navarra. Muchas gracias.